Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme en el canal de Sigue a Cristo. Esta semana vamos a estudiar juntos el libro de Josué. Esperamos de todo corazón que estas lecciones les puedan ayudar en su estudio personal y en su estudio familiar. Antes de adentrarnos a este libro, vamos a mencionar, como el Ven Sígueme en sus ideas de aprender lo hace, que el libro de Moisés es un libro histórico. Para ello voy a explicar que nuestras Biblias occidentales, en especial la Reina Valera, mantienen una división del Antiguo Testamento en 4 partes. Esta división proviene de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta o de la Vulgata Latina. Se dividen en el Pentateuco. La segunda división se le llama los libros históricos, luego los libros poéticos y por último los profetas. Con el libro de Josué comenzamos a ver los libros históricos. Hemos terminado los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco, y ahora sí vamos a adentrarnos a otra parte de la historia. Estas divisiones tienen sobre todo el enfoque, al decir que Josué es un libro histórico, tienen el enfoque o tienen el propósito de resaltar que vamos a continuar con la historia del pueblo de Israel. Ahora, en la Biblia del Antiguo Testamento en hebreo, en el Tanaj, nosotros vamos a encontrar una división distinta. Ellos no lo dividen en 4 partes, lo dividen en 3 partes, que es la ley o la Torá, que son los profetas, Nevi'im, y los escritos, Ketuvim. Entonces son las 3 divisiones, la ley, los profetas y los escritos. Ahora el libro de Josué se encuentra en los libros de los profetas, no se encuentra en los escritos. Ahora, la razón por la que lo colocan en los libros de los profetas es que para ellos el libro de Josué es el cumplimiento profético de las palabras de Moisés que vimos en el libro de Deuteronomio. Así que cuando ellos leen el libro de Josué, lo que están viendo es el cumplimiento de lo que el profeta Moisés habló y el cumplimiento que tiene Dios con el pueblo de Israel. Porque en los escritos de Josué van a ver cómo Dios es fiel y cómo Él cumple la promesa de darles una tierra prometida. Vamos a ver victorias, vamos a ver batallas y vamos a aprender grandes lecciones. Así que con esta introducción vamos a comenzar con el libro de Josué. Comencemos con Josué capítulo 1. Para esto me gustaría mencionar que Josué ha sido ordenado ya por Moisés antes de que él partiera para que él continúe y ahora sea el líder y profeta del pueblo de Israel. Ahora, si pensamos en los sentimientos de Josué, yo me imagino que él en este momento siente una gran carga, un peso emocional muy grande, quizás un peso psicológico también muy grande porque él está asumiendo ahora el rol de un gran líder. Moisés había sido el instrumento del Señor para llevar a cabo grandiosos milagros. La nueva generación había nacido conociendo a este gran profeta. Así que ahora tenemos a Josué, quien tiene ahora que ser ese líder. Yo me imagino que estar en el lugar de Josué debe ser un gran peso emocional. Ahora, ante estos sentimientos que pueda haber sentido Josué, vamos a encontrar palabras de aliento en Josué capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras me imagino que han dado confianza a Josué. Dios conoce nuestros corazones y estoy seguro que estas palabras de saber de que el Señor va a estar con él, al igual como estuvo con Moisés, le habrán dado ese valor y ese sentimiento de poder asumir esta gran responsabilidad. Una aplicación que podemos sacar de estos versículos es que cuando el Señor nos manda a llevar a cabo una obra, ya sea a través de un llamamiento o una asignación, Dios nunca nos va a dejar solos. Él va a estar en nuestro lado para cumplir con nuestra misión o con nuestra obra, al igual como lo hizo con Josué. Ahora, en el capítulo 1 de Josué hay una palabra que se repite demasiado, que es esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6 dice esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 dice esfuérzate y sé valiente. Le dice, tú tienes la ley, no te tienes que apartar ni a la derecha ni a la izquierda, y así vas a prosperar en todas las cosas que emprendas.
Hemos visto que esta palabra prosperar era gozar de la presencia de Dios y poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para mí. Si Josué es el instrumento, el nuevo líder para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, él necesita prosperar en esto. Él necesita prosperar en esta empresa, en este cometido. Y esa prosperidad se logra solamente con la compañía de Dios, estando con Dios. Y en el versículo 8 se dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esta parte de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley se refiere en el contexto de que en su habla diaria, en su habla común, él tiene siempre que estar hablando acerca de la ley o la Torá. ¿Por qué? Porque estas instrucciones que el Señor les ha dado a ellos son instrucciones del convenio. Así que me encanta cuando entendemos que en el mundo antiguo, este nunca se apartará de tu boca es que tiene que estar en nuestra habla cotidiana. Esta es una gran enseñanza para nosotros porque las escrituras deben estar continuamente en nuestras conversaciones diarias. La pregunta es, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos hablado de las escrituras en nuestra familia, con amistades? Porque eso significa nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego, cuando uno piensa en la palabra libro, se imagina anacrónicamente que que Josué tiene un libro y que él está leyendo del libro. Y bueno, pero en ese entonces la palabra sefer, que se ha traducido como libro en español, se refiere a escritos que estaban en tablillas, en piedras, en obeliscos o quizás en documentos muy arcaicos, como algunos papiros. Entonces no pensemos en libros, sino en tablas de piedra. Josué, me imagino que él no está cargando con la piedra, ni con la tablilla, ni con la estela, pero él tiene en su mente las instrucciones que están escritos en ella. De hecho, vamos a ver en Josué que después de una victoria, él va a poner un monumento y en ese monumento va a estar escrito la ley de Moisés, porque así era como ellos escribían y mantenían las palabras que Moisés había recibido, las instrucciones del Señor. Así que entender este contexto y entender que el éxito de Josué no va a estar determinado por su preparación física, ni tampoco si él es un gran guerrero. Su éxito va a estar determinado que él se esfuerce, sea valiente y que nunca se aparte de su boca las instrucciones que el Señor le ha dado a su pueblo. Recuerden que la palabra ley en hebreo es Torah, pero que se puede traducir también como instrucción. Es decir, todas las instrucciones que abarcaban el convenio, esas cosas era lo que ellos tenían que tener, que Josué tenía que tener todos los días en su mente. ¿Cuántos de nosotros pensamos continuamente en nuestros convenios? Los convenios son las promesas, las instrucciones que Dios nos ha dado. Cuando hemos sido bautizados, ¿qué convenios he hecho? Cuando voy cada domingo y participo de la Santa Cena, si he entrado al templo, ¿qué promesas he hecho? A veces ni siquiera entendemos o sabemos nuestras promesas y por ende tampoco nos imaginamos qué promesas Dios nos hace. Y es importante meditar en estas cosas, mantener en nuestra boca y en nuestros pensamientos los convenios, las instrucciones que hemos recibido en la iglesia y también en el templo. Ahora, esta palabra traducida como esfuérzate y sé valiente, en el hebreo se dice hasax beemax. Cuando uno analiza esta palabra hasatz, que significa esfuérzate, se puede traducirse como asirse con fuerza y también fortalecer las rodillas que tiemblan. En este momento yo me imagino a Josué que sus piernas le están temblando, pero el Señor le dice, mantente firme. O también puede significar asirse con fuerza. Y esto me lleva a la visión o al sueño del profeta Ley cuando él ve la barra de hierro y cómo se dice que tenemos que asirnos constantemente. Es decir, esforzarnos. Es lo que diría Josué en su contexto, en su tiempo. Esa palabra esfuérzate significa mantente asido. ¿A dónde? A la ley, a la barra de hierro. Y luego, la palabra que dice Bemax
sé valiente significa también alentar el corazón y mantener una mente resuelta. Así que imagínense, Dios le está diciendo a Josué, yo conozco tus sentimientos, conozco el peso que ahora tienes, y le dice, yo voy a estar contigo. Esfuérzate, es decir, mantente firme. No tiembles, mantén firme tus rodillas. Mantente asido constantemente a la ley, a la Torá, a las instrucciones que que han recibido el pueblo, y mantén una mente firme, una mente resuelta. Así que aquí el Señor no le está pidiendo que sea un poderoso líder con una gran capacidad física o un guerrero musculoso. Lo que le está pidiendo es una fortaleza tanto espiritual como mental. Dios quiere un líder que pueda tener la fe y la confianza de que al igual como estuvo él, el Señor, con Moisés, así también va a estar con Josué. Es una gran lección. Así que este capítulo 1 se enfoca especialmente en esta invitación del Señor, en este mandato del Señor, de que ahora el pueblo de Israel ya vaya a la tierra prometida y de que Josué tenga esa confianza de que el Señor va a estar con él. Ahora en los últimos versículos del capítulo 1, Josué habla con personas de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y con la media tribu de Manasés. Ellos recuerden que ya tenían su tierra. Dios les había dado una tierra antes de la tierra prometida, es decir, su tierra prometida de ellos estaban al oriente del río Jordán. Ellos ya tenían un lugar de reposo. A eso se refiere cuando en el versículo 13 dice, Dios os ha dado reposo. Sin embargo, cuando ellos recibieron su tierra, su herencia, Moisés le dijo, por favor, les voy a entregar su tierra, pero eso no significa que ustedes luego se van a desanimar y no van a querer apoyar a sus hermanos cuando entren a la tierra prometida. Ustedes tienen que prometerme de que cuando llegue el momento de que las demás tribus tengan que ir a la tierra de Canaán, ustedes les van a apoyar. Entonces Josué reúne a estas tribus y les dice, ¿recuerdan lo que habían prometido a Moisés? Y ellos le responden en el versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mande. Hasta ahí suena genial, es decir, ellos van a cumplir con la palabra, con el convenio que habían hecho. Pero hay algo interesante que dice en el versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente, miren, esta palabrita, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Es decir, les está diciendo, perfecto, Josué, nosotros te vamos a obedecer, pero tú tienes que demostrarnos primero que Dios está contigo. Si Dios está contigo, te vamos a seguir como seguimos a Moisés. Imagínense estar nuevamente en la situación de Josué, ese peso que va a sentir Josué. Y vamos a ver que en el capítulo 3 de Josué, el Señor va a mostrar al pueblo de Israel de que Él está con Josué, de que Él es el nuevo Moisés, el nuevo profeta. Y no va a quedar duda para toda esa generación, para toda la casa de Israel, que Él es el hombre llamado por Dios. Ahora pasemos a Josué capítulo 2. Aquí vamos a encontrar el relato de una mujer que se describe en el versículo 1 como ramera, que se llamaba Rahab. Cuando Josué envía 2 espías a la tierra de Jericó, los espías no tienen tiempo de espiar, de hecho, y inmediatamente son localizados y se les identifica. Se dice, ha venido 2 espías y comienzan a buscarlos a fin de capturarlos. Pero vemos que esta mujer había escuchado del poder milagroso de Jehová y en su corazón tenía fe en el Dios verdadero. No había visto los grandes milagros, sin embargo, ella tenía fe. Y su fe no es una fe pasiva, sino que su fe se demuestra en sus acciones, porque ella va a esconder a los espías, aún a riesgo de su vida, porque si se hubiera descubierto que ella los está escondiendo, ella hubiera muerto. Va a demostrar su fe también al colgar un cordel rojo, que es una señal de que allí se encuentra ella y su casa. Ahora en el versículo 11 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella primero les dice, yo he escuchado del poderoso Jehová. Aquí el pueblo de Jericó está acobardado, es lo que les dice en el versículo
9, porque recuerden, los espías no tuvieron tiempo de espiar y ella es quien les está dando el informe, la situación de la ciudad. Pero Dios había preparado a esta mujer para que ella les diera informe. ¿Y el informe qué era? El informe era que habían escuchado de la gran victoria del pueblo de Israel, que el Dios había abierto el Mar Rojo gracias al poder de este Dios. Ella también había escuchado las dos victorias previas. Lo voy a mencionar brevemente. Aquí está el Jordán, como se ve en el mapa, y de este lado estaba la tierra de los amorreos, estaba la tierra de Sejón y la tierra de Og. Ahora en Números 21 nosotros vemos que cuando Moisés pidió permiso para pasar nada más, pasar, no se iban a quedar a vivir allí, solamente para pasar por la tierra de Sejón, este rey amorreo dijo no. Y no solamente le dijo no a Moisés, sino que fue y atacó al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel lo venció con el poder de Dios. Ahora, una vez que tomaron de posesión y de esta tierra amorrea, luego el rey de Og, que era descendiente, que era de una raza de gigantes, se dice que medía 4 metros, también vino a la batalla. Y el Señor le dijo a Moisés, no temas, no temas, yo te lo voy a entregar en tus manos, así como he entregado al rey Sejón. Así que nuevamente Israel fue con el poder de Dios y venció a estos reyes. Ahora, desde estos relatos que se mencionan en Números capítulo 21 y en Deuteronomio capítulo 3, estas grandes victorias que tuvieron, estas victorias estaban cerca, como se ve en el mapa. Es debido a estas victorias que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés ahora estaban establecidos y Moisés les dio una tierra de heredad en ese lugar. Ahora, no habían pasado ni siquiera un año, habían pasado aproximadamente 6 meses desde estas victorias. Entonces, esta mujer Rahab había escuchado de estas victorias y por eso, en el versículo que acabo de leer, donde ella dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, ella está demostrando su fe en Dios. Recuerden que en ese entonces los dioses eran territoriales. El dios de los amorreos no era el mismo dios de los egipcios. Cada dios tenía un territorio. Un dios de las montañas no era el mismo dios en las llanuras. Cuando ella está diciendo que Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra, está diciendo que no hay nadie más poderoso que el Dios de Israel. Ahora, luego de este informe, los espías hacen convenio con esta mujer. Le dice que si ella coloca un cordel rojo o color de grana, cuando ellos vengan a conquistar Jericó, su familia y todas las personas que estén allí van a ser salvas. Así que esta gran mujer, Rahab, vamos a ver luego cuando venga esta gran victoria de Jericó, va a ser salvada. Y esta mujer es tan importante porque Dios está tomando a una cananea como instrumento para llevar a cabo sus propósitos, en este caso la conquista de la tierra prometida. Recuerden que Rahab, que se menciona en Hebreos, que Santiago lo menciona en su epístola, es una mujer de gran fe. De hecho, Rahab es antepasado de Jesucristo. Cuando uno revisa la línea genealógica de Mateo, ve que Rahab está en la línea genealógica de Cristo, demostrando que no importa el pasado de una persona. Cuando esta persona entra en el convenio, Dios no solamente le perdona, sino que la eleva. Así que imagínense, dentro de la genealogía, dentro de los antepasados de Cristo está esta mujer. Y aquí Dios está demostrando que no importa el pasado. Lo que importa ahora es que tú, actualmente, en tu presente, decidas venir a Cristo y decidas seguirle y obedecerle. Todos tenemos errores en este camino. Algunos errores son más grandes que otros, pero Dios tiene el poder y la capacidad de poder sanar nuestro corazón, de poder cambiar el rumbo de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida mortal, sino de nuestra vida eterna. Esto es una gran y poderosa lección para todas aquellas personas que sienten que su pasado no les permite venir a Cristo. Recuerden a esta mujer llamada Rahab y cómo Dios la usó como instrumento para la liberación y para la victoria del pueblo de Israel. La liberación de estos dos espías y la victoria porque su informe fue lo que estos espías llevaron a Josué. El informe fue: Dios ha entregado a sus manos. Este pueblo, este Jericó, ya está temeroso. Y ellos saben de que el Dios de Israel es más poderoso que sus dioses. Y ellos están acobardados. Así que
Por eso los espías dicen: Josué, Dios ya nos entregó, ya nos dio esta ciudad. Su palabra es verdadera. Ahora es momento de poder entrar a la tierra prometida y cruzar el río Jordán. Y este informe es gracias a esta mujer. En el capítulo 3 vamos a ver cómo es que Dios va a abrir el río Jordán. Vamos a ver que se le manda a Josué que ya cruza el río Jordán. Cruzar el río Jordán era ya entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Entonces ellos van a cruzar el río Jordán, pero se les va a hacer una promesa a Josué. Se le va a decir que cuando los sacerdotes vayan con el arca del convenio por delante, el arca del convenio es la presencia de Dios, el río Jordán se va a abrir como se abrió el Mar Rojo. Aquí tenemos una nueva generación. Josué decide obedecer estas palabras y vamos a ver que los académicos dicen que cuando este río, porque la escritura menciona que estaba desbordado, este río tenía un ancho aproximadamente de 500 metros hasta 1,5 kilómetros, el ancho del río Jordán, porque cuando se desborda adquiere ese ancho. Yo a veces cuando leía este relato en mi juventud decía, bueno, yo me suponía un río pequeñito, ¿no? Un río así, un río de 10 metros, nada más de 5 metros. Pero luego al poder estudiar y al saber que el río Jordán adquiría dimensiones grandes, de 500 metros a 1,5 kilómetros, imagínense, este milagro es más evidente, es más poderoso. Vamos a leer en el versículo 7 que dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Las tribus de Rubén, Gad y la media de Manasés querían saber si Josué tenía la compañía de Dios. En el capítulo 3 no les va a quedar duda de que Dios está con Moisés. Vamos a ver que Dios les manda, como lo mencioné, a cruzar el río del Jordán y que este río se va a abrir de par en par. Ahora, vamos a ver una diferencia en cómo Dios trató a la generación incrédula, porque recuerden, era una generación de esclavos. Cuando ellos fueron liberados, ellos no tuvieron que creer, pero Dios les dio un milagro para que creyeran. A una generación incrédula, Dios les abrió el mar rojo sin tener fe. Aquí tenemos a una generación distinta, una nueva generación que ya cree en Jehová, que ha hecho convenio con Jehová. Ahora el río Jordán no se va a abrir solamente por abrir, sino que ahora se les va a requerir a esta generación fe. Y así sucede en los tratos con las personas. Dios, cuando vamos conociendo su evangelio, nos trata de una forma distinta. Cuando nos convertimos, Dios manifiesta milagros que sirven como esa evidencia, esa certeza, ese testimonio para dar pasos de fe. En esta generación, el Señor le dice a Josué: el río se va a abrir cuando los sacerdotes en específico, entren y sus pies toquen el agua. Y una vez que se abra de par en par, se va a demostrar de que el relato del Mar Rojo sí es verdadero, porque ahora tenemos a Dios abriendo el río de Jordán. Ahora, aquí me gustaría mencionar los 3 componentes de fe que menciona el elder D. A. Begnar. Él menciona que la fe tiene 3 componentes. Lo pueden ver en la diapositiva. La primera es certeza, la segunda es la esperanza y la tercera la acción. La certeza se basa siempre o mira al pasado. La certeza mira los eventos que han sucedido antes y esa es la certeza, esos son los testimonios que tenemos. Mira al pasado. La esperanza son las promesas presentes que Dios nos hace con respecto a nuestro futuro. En este caso, ¿qué certeza tenía el pueblo de Israel? Tenía la certeza de que Dios ya había abierto el Mar Rojo. Y ahora tenía la promesa presente a través de Josué, que si ellos iban y entraban, el río se iba a abrir. Esa era la promesa. Y era una esperanza futura porque aún no sucede. Y el elder Begnar dice lo siguiente: la certeza y la esperanza nos permite caminar hasta el borde de la luz y dar unos cuantos pasos en la oscuridad, esperando y confiando en que la luz se mueva e ilumine el camino. La combinación de certeza y esperanza inicia la acción en el presente. Una vez que el pueblo de Israel recuerda, tiene certeza de que se abrió el Mar Rojo, tiene la promesa de que se va a abrir el río Jordán, esa certeza y esperanza les motiva a actuar en el presente. Les motiva entrarse en el río,
¿qué es lo que va a suceder? Se va a abrir. Se va a abrir de par en par. Ahora, muchos nos imaginamos que entra el arca del convenio, los sacerdotes los están llevando y ellos cruzan el río y detrás entran todo el pueblo. Así no sucede. Si uno lee el capítulo 3, se menciona que el arca del convenio, los sacerdotes entran, se abre el río y ellos se van a quedar en medio y todos los demás van a pasar. Y una vez que todo el pueblo pase, en la parte final, los sacerdotes van a ir, demostrando que no es Josué quien está abriendo el río de Jordán, así como no fue Moisés. Quien está abriendo el río de Jordán es Jehová, es su presencia. El arca del testimonio que representa la presencia de Jehová es que la naturaleza le obedece. En los dioses paganos, en los dioses cananeos, generalmente esos dioses batallaban con la naturaleza. Dios está mostrando que Él no tiene que batallar con la naturaleza. Jehová solamente muestra su presencia y la naturaleza le obedece. Es un Dios todopoderoso. De hecho, ahorita vamos a ver que cuando Israel ya va a entrar en Jericó, el pueblo de Jericó va a estar muy temeroso porque ya van a escuchar de este gran milagro, de que el río Jordán se abrió de par en par y de que el pueblo de Israel cruzó de en medio. No importó que el río haya estado muy grande, haya sido un río caudaloso en ese momento, no importó si medía de 500 a kilómetro y medio, lo importante es que Dios lo abrió y por ahí cruzó el pueblo de Israel. Y la gente va a estar lleno de temor, va a estar más atemorizada, porque tienen las victorias de los amorreos, tienen las victorias con los egipcios y ahora tienen que Dios ha abierto un río caudaloso en ese momento. Entonces, estas son manifestaciones de fe, estas son las credenciales que van a tener el pueblo de Israel y que va a causar tanto temor a las naciones cananeas. Una analogía que podemos sacar aquí es que Jesús nos dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos recordar que necesitamos nacer del agua y necesitamos nacer del Espíritu. Al igual como el pueblo de Israel tuvo que nacer del agua primero al cruzar a través del Mar Rojo, es decir, ellos fueron bautizados, nacieron del agua, fueron justificados. Sin embargo, Dios no solamente nos quiere sacar del mundo, no solamente quiere sacarnos del mundo, Él quiere hacer un convenio con nosotros y que nosotros cambiemos. Es decir, no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino que seamos nuevas criaturas, que podamos nacer de nuevo, que podamos ser convertidos, o como lo dice el apóstol Pablo, que podamos ser santificados. Y todos nosotros vamos a necesitar cruzar también nuestro río Jordán. Y tanto la justificación y la santificación lo hace Cristo. El pueblo de Israel no abrió el mar rojo ni tampoco abrió el río Jordán. Sin embargo, gracias a que Dios abrió este mar y este río, el pueblo pudo entrar en la tierra prometida. Así también nosotros no podemos ser justificados, no podemos recibir el perdón de nuestros pecados solamente por bautizarnos. Es Cristo quien nos limpia del pecado, es Cristo quien nos saca de Egipto espiritual, es Cristo quien en esta vida, que es como un desierto, nos va probando nuestra fe. A veces pueden ser 40 años, a veces puede ser más. Pero es a través de esas pruebas que nos prepara para poder nacer de nuevo, para poder ser santificados y cruzar el río Jordán y poder entrar en la vida eterna. Así que para mí, nacer del agua y del Espíritu está representado en cruzar el Mar Rojo y cruzar el río Jordán. Para mí es ser justificados y ser santificados. Es una alegoría. Así que para terminar este capítulo siempre hay que recordar de estos relatos tanto de Rahab como el cruce del río Jordán que la fe se manifiesta en obras. De hecho, la palabra hebrea fe y también la palabra griega fe no es una fe meramente pasiva, sino es una fe que se demuestra con las obras. Una persona ejercita la fe cuando la manifiesta a través de sus acciones. Entonces la verdadera fe va acompañado de las obras. Por eso que Santiago pone a Rahab como un ejemplo de fe, porque su fe no solamente fue decir creo en el Dios, que Dios es más poderoso, es el Dios de los cielos y de la tierra, sino que ella actuó, ella escondió, ella puso un cordel, tuvo fe y por eso ella fue salvada. Así que hay muchos milagros en nuestra vida que solamente se van a manifestar
Cuando nosotros miramos al pasado, tenemos esperanza en las promesas de Dios en este momento y confiamos en Dios. Hay muchos ríos que necesitamos cruzar para poder llegar a nuestra tierra prometida. Y en estos ríos necesitamos tener fe. Pero por eso tenemos las Escrituras, porque las Escrituras son evidencias y testimonios de lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando yo leo estos relatos que están registrados, que son Escritura, que son la palabra de Dios, estos relatos llenan mi corazón y me dan la certeza de que Dios es un Dios de milagros. Eso me motiva a tener fe y confianza, me motiva a saber de que si Dios lo hizo en el pasado, si Dios me promete algo en el presente, yo puedo actuar. Y si no tienen la suficiente confianza, lean las Escrituras. Cuando vean al pasado, vean las certezas, las evidencias, los testimonios, su corazón se va a llenar de una mayor certeza. Su corazón se va a llenar de esa valentía, como dice el Elder Beckner, de dar un paso en medio de la oscuridad. Ahora, en el capítulo 4 de Josué vamos a ver que dice en el primer versículo que todos los cananeos oyeron de este milagro. Dice, desfalleció su corazón y no hubo más ánimo en ellos por causa de los hijos de Israel. Imagínense, están escuchando de este milagro, cómo se ha abierto este río. Todos están atemorizados. Y en el versículo 4 vamos a ver algunos acontecimientos. Solamente los voy a mencionar. Ustedes les invito a que lo puedan leer. Va a haber una renovación del pacto. Esta nueva generación no había sido circuncidada, se van a circuncidar, se va a celebrar la Pascua, que es el recordatorio de la liberación del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Se dice también que termina el maná, se da fin al maná, es decir, Dios los había alimentado durante 40 años. Sin embargo, ahora ellos ya están en una tierra, la tierra prometida, ellos van a poder sembrar, van a tener una tierra para cosechar y ellos van a poder comer lo que ellos produzcan. Así que así vemos cómo Dios cambia sus tratos. Por eso que muchos de nosotros quizás tuvimos grandes testimonios antes de bautizarnos, pero uno a veces dice, y ahora ya no hay. Es que no haya, es que Dios se manifiesta de una forma. Dios nos dio maná en un momento, pero ahora Dios nos dice, ahora si quieres tener alimentos, yo te doy la tierra, tienes los medios. Ahora tú eres miembro de la iglesia, tienes los convenios, tienes las escrituras. Ahora, si quieres que te manifieste mi poder, actúa y disfruta de las bendiciones del Evangelio. No es que Dios ya no sea un Dios de milagros, es que Dios actúa diferente. Dios no siempre nos puede dar maná. El maná solamente es para adquirir un testimonio, para ir creciendo como un niño. Pero una vez que ya estamos en la tierra prometida, nosotros tenemos que sembrar, tenemos que cultivar y reconocer que es Dios quien nos da eso. Bueno, y hay un suceso muy interesante porque se le va a aparecer luego de esto el ángel del Señor, conocido como el ángel de Jehová. Hay muchos académicos que han estudiado el ángel de Jehová. Hay 3 posturas que lo voy a mencionar brevemente, que mencionan que el ángel de Jehová es una teofanía visible, tangible, temporal de Dios. Una teofanía es una aparición de Dios. Hay otros que dicen que es el Cristo mismo. Y hay una tercera postura que es a la que yo más me inclino, que es la agencia divina, conocida también como Shaliach, en donde el ángel del Señor es un representante, pero que está actuando en el nombre de Jehová. Ahora, de estas 3 posturas, ¿quién es el ángel de Jehová? Yo me inclino más hacia la tercera. ¿Por qué no la primera? La primera es porque nosotros no creemos como el teísmo clásico, no somos protestantes ni católicos. Nosotros no creemos en un Dios que sea incorpóreo, en un Dios inmaterial, sino nosotros creemos en un Dios de carne y huesos, un Dios con un cuerpo perfecto, y creemos que Cristo tenía un cuerpo espiritual y material antes de su encarnación. Con ese cuerpo se apareció en el hermano de Jared. Dios el Padre, Jehová, no necesita asumir una teofanía temporal, porque la primera está diciendo que Dios asume cualquier forma humana o cualquier forma física, y esa es una teofanía. Para nosotros esta primera posición no se ajusta a la doctrina revelada. La segunda posición podría ser, sin embargo tenemos muchas escrituras que demuestran que el ángel de Jehová y Jehová están en un mismo lugar y son diferentes. Sobre todo los relatos, donde por ejemplo en Zacarías está el ángel de Jehová y está el Jehová, y los vemos como personas distintas. Por eso que yo más me inclino a la tercera postura, donde está la agencia divina.
lo que se conoce como el representante. ¿Y por qué me inclino más a esta postura? Porque va de acuerdo a lo que se manifiesta en la declaración del Padre y del Hijo, en donde la presidencia de ese entonces de la Iglesia manifestó que Cristo podía hablar en el nombre del Padre cuando es investido de una autoridad divina. Ahora, esta declaración solamente se refería al Hijo hablando como el Padre. En este caso no hablamos de eso, estamos hablando de mensajeros, de ángeles, que hablan en el nombre de Jehová, en el nombre del Hijo. Y esta forma de interpretación es la que más coincide con nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque tenemos que el ángel de Jehová no es Jehová mismo, sino que es un ángel que porta el nombre de Jehová. Y cuando porta el nombre de Jehová, las personas la reciben como si fuera Jehová misma. Y esto lo encontramos en el mundo antiguo, cuando un rey enviaba a su representante. Su representante tendría que ser tendría que ser recibido con la misma honra y con el mismo respeto como si fuera el rey. Una vez que ya terminaba su mensaje, cumplía su cometido, ya se convertía en el mensajero. Por eso que, por ejemplo, en el libro de Abraham tenemos que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, se aparece el ángel del Señor y le dice, no. Y luego el ángel dice, yo soy Jehová. Es decir, cómo tenemos que un ángel y luego es Jehová. Y es por el hecho de que está actuando como un representante. Es decir, el ángel puede hablar como si fuera Jehová, aunque no es Jehová. ¿Por qué? Porque está investido de una autoridad divina. Es decir, está actuando bajo lo que los académicos llaman la agencia divina o Shaliach. Entonces, como santo de los últimos días, me parece que esta postura es más coherente. Sin embargo, esta es mi postura personal. Ahora, más allá de la identidad de quién es el ángel de Jehová, vamos a ir a qué es lo que aprendemos de este relato. Porque cuando el ángel del Señor se le aparece a Josué, Josué le dice, ¿de qué bando eres? ¿De los israelitas o de los cananeos? Y este ángel le corrige. Le dice, no soy de tu bando ni del bando de ellos. Soy del bando de Dios. De hecho, tú tienes que estar en mi bando. Y cuando Josué se da cuenta de su error, que las victorias que van a tener el pueblo de Israel es la victoria de Dios, se da cuenta que no es Israel, que Jehová no se tiene que alinear con Israel, es Israel quien tiene que alinearse con la voluntad de Dios. Y cuando entiende esto, la actitud de Josué cambia. Ustedes lean al final. En el versículo 14 dice, entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Alguien puede decir, pero ¿cómo se está arrodillando? Es porque el ángel sigue actuando bajo esa autoridad divina. No sucede lo mismo con Apocalipsis, donde el ángel dice, no te arrodilles. Ahora, regresando nuevamente a Josué. Disculpen si me desvío un poquito, pero Josué ya está entendiendo que es él, el pueblo de Israel, quien tiene que alinearse a Jehová. Ahora sí vamos a ir al capítulo 6. Vamos a ver el 6 y el 8, porque aquí vamos a ver dos grandes ciudades y quiero compararlas. Vamos a tener Jericó y la ciudad de Jai. La ciudad de Jericó es una ciudad que está fortalecida, tiene murallas. Y por el otro lado tenemos una ciudad pequeña. Era una ciudad más fácil de conquistar, que es la ciudad de Jai. Pero vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel tiene victoria en la fuerte y en la que aparentemente era débil, Israel pierde. ¿Por qué? Esta es una poderosa lección que vamos a aprender. Primero vamos a recordar un poquito, yo creo que todos estamos familiarizados con la caída de los muros, las murallas de Jericó. El Señor nuevamente les hace una promesa. Voy a leer en el versículo 2. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Uno puede decir, pero si todavía no caen las murallas, ¿cómo que Dios ya lo entregó? Aquí está haciendo su promesa, como si ya fueran, como si ya estuvieran hechas. Para Dios, su promesa es algo que se va a cumplir. ¿Y qué van a hacer? Van a seguir todas las instrucciones. Durante 6 días van a dar vuelta alrededor de la ciudad de Jericó y en el séptimo día van a dar 7 vueltas y obviamente delante va a ir siempre el arca del convenio porque es Dios mismo quien va a derrotar a Jericó. No es la casa de Israel, es Dios. Ahora, cuando uno analiza, es algo que alguien no haría en su sano juicio. ¿Cómo que no haría en su sano juicio? Claro, porque van a una guerra y no les piden, no sé, preparar nuevas herramientas para militares o no se les dice o no se les entrena militarmente, no se les pide que hagan herramientas de asedio. Lo único que se les dice es den vueltas durante 6 días. En el séptimo día da 7 vueltas, toquen las trompetas del shofar y griten y las murallas van a caer. Esa es la promesa. Y uno diría, eso no tiene sentido. Obviamente no tiene sentido, porque Dios está probando su fe.
y porque Dios quiere probar la fe y la fidelidad. Ellos ya vieron el poder de Dios, tienen certezas, tienen testimonios, tienen ahora una nueva promesa y ahora es momento de ejercitar la fe, es decir, de actuar. Y en el relato sabemos que el pueblo de Israel obedece. Tal y cual el Señor mandó, obedecen y las murallas de Jericó se derrumban. Hermanos y hermanas, si hay murallas que tenemos nosotros que derrumbar, debemos recordar que solos nunca vamos a poder hacerlo. Ni siquiera nuestra salvación es nuestra, porque la muerte, el infierno, como lo describe Jacob en el libro de Mormón, nadie lo podía derrumbar, solamente Cristo. De hecho, vamos a ver una analogía que hacen los primeros cristianos de Josué, porque Josué, en la versión griega de la Septuaginta, cuando se escribe en griego, Josué y Jesús se escriben de forma igual, se escribe como Jesús. Por eso que los primeros cristianos decían, aquí tenemos a Josué que es una representación de Cristo. Él salva, él derrota las murallas. Las murallas, ellos dicen, son la muerte y el infierno, las derrota. Y gracias a Cristo nosotros podemos entrar en la vida eterna. Ellos, los primeros cristianos, comienzan a hacer estas alegorías. Y son grandes alegorías. Sin embargo, yo quisiera que tuvieran una aplicación. La aplicación es que nada, ninguna muralla la podemos afrontar solos. Si ustedes sufren de enfermedad, si tienen problemas familiares, si tienen problemas en cuanto a cómo se sienten, no saben si son hijos de Dios o quizás dudan de su identidad en este momento, o afrontan otro tipo de problemas con respecto a si son felices o no, o emocionalmente sufren de depresión, sea cual sea el problema, la muralla que tienen adelante solamente puede ser derrotada con la ayuda de Jehová. Si ustedes leen el libro de Mormón, tienen evidencias de los milagros. Dios les promete que con su poder, con el poder expiatorio de Cristo, pueden seguir adelante. Tienen la promesa. Ahora lo que necesitamos es actuar. A veces les van a decir, lee las Escrituras, ora. Y uno va a decir, eso no ayuda. Es como decir, dar vueltas alrededor de Jericó no tiene sentido. Lo que yo necesito son armas, un gran ejército. Dios, lo que yo necesito es dinero, un gran trabajo. No necesito salud, yo no necesito leer las Escrituras, orar. Eso no sirve. Y es porque es una generación incrédula. La verdadera fe se demuestra como lo hizo el pueblo de Israel. Y cuando nosotros demostramos nuestra fe y reconocemos nuestra dependencia de Dios, que no podemos solos, Dios va a hacer que nuestras murallas espirituales caigan, como las murallas de Jericó. Así que esta es una gran lección. Y luego, una vez que ya entran, vamos a ver que se cumple la promesa, los jóvenes espías entran, sacan a Rahab y su familia, ven el listón rojo, el cordel rojo y dice, vamos a salvarlo. Muchos, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, representaron este cordel rojo como la sangre expiatoria de Cristo que salva a nuestra familia. Otros alegorizaron que este cordel rojo era muy similar al dintel, a la sangre del cordero que estuvo en los dinteles durante la Pascua y que cuando pasó el ángel destructor, esta sangre lo salvó. Muchos han hecho esta analogía, sobre todo los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Dice en el versículo 25, más Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Ella no solamente demostró su fe, no solamente actuó, sino que ella se unió al convenio. No importó su pasado, lo importante es que se une al convenio. Así que muchas veces pensamos que la fe solamente es exclusiva de la iglesia de Jesucristo. No es verdad. Hay muchas personas de gran fe entre nuestros hermanos. Hay mucha fe aún entre personas que aún no creen en el Evangelio. Por eso es importante llevar el Evangelio, para que ellos, cuando nos reconozcan, al igual como Rahab, nos reciban y ellos se conviertan al Evangelio de Cristo. Así que en el versículo 25 dice que Josué salvó la vida a Rahab. Muchos, de forma errónea, han dicho como Josué en hebreo significa Jehová salva, Yahvé salva. Dicen, no es Josué quien está salvando, es Jehová. Pero cuando uno lo lee en el hebreo, si uno lo interpreta así, es forzar mucho la escritura. Porque si el autor de Josué hubiera querido decir que Jehová era quien salvó, hubiera usado el tetragramatón, es decir, hubiera puesto el nombre de Yahvé, es decir, las letras de Yod-Hei, Bat-Hei. Pero no puso eso, puso Yehoshua, que se refería específicamente a Josué, porque en el hebreo Yehoshua es Josué. Ahora uno puede decir, pero al final Dios es quien lo hizo. Sí, claro, obviamente Dios le salvó la vida a Rahab, pero Josué fue el instrumento. Pero este versículo específicamente se refiere a Josué. No queremos forzar interpretaciones. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 7? Ellos van a ir ahora a entrar en batalla con la ciudad de Jai. Recuerden, la ciudad de Jericó estaba amurallada, era fuerte, y ahora tenemos una ciudad más pequeña. Y en el versículo 3
le dicen a Josué, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o como 3000 y tomarán Jai. Que están diciendo, no es necesario ir todos, hay que mandar 2000, 3000. Sin embargo, lo que no sabían es que alguien había roto el convenio. ¿Por qué? Porque hay una palabra que está en Josué 6 y en Josué 7, que es la palabra anatema. Muchos de forma errónea, o quizás no de forma precisa, han interpretado el anatema como un objeto que está maldecido. Y no es así. La palabra anatema significa que todo lo que se iba a tomar, con lo que llamaríamos como un botín, ¿no? Todo lo que se iba a tomar de Jericó era la primicia para Jehová. Le pertenecía a Jehová, no le pertenecía a nadie más. Vamos a ver que había un hombre que se llamaba Acán. Va a haber un manto babilonio y va a decir, yo lo quiero para mí. Va a haber objetos preciosos y va a decir, yo lo quiero para mí, lo va a esconder. No es que el objeto, no es que el manto y el objeto estén malditos, es que los objetos le pertenecen a Dios. Porque la primera victoria le pertenece a Jehová. Y lo único que Jehová está diciendo en ese momento es, todo lo que ustedes conquisten en su primera batalla me pertenece. Pero este hombre está tomando algo de Jehová. Le está robando a Jehová. Y como le está robando y le está faltando el respeto a Jehová, vamos a ver que la pena para él va a ser luego la muerte. Y debido a que tomó algo sagrado para sí que no le pertenece, él es maldecido. No es que el objeto esté maldecido. No es que el manto esté maldecido. Es que él se maldice a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no cumple con el mandato de Jehová. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque van estos 2000 o 3000 hombres a la ciudad de Jai y pierden. Cuando Josué se entera de esto, se entera de que hay muertos, murieron más de 30 hombres. Cuando él se entera de esto, se rasga sus vestiduras. Era una forma en el mundo antiguo de expresar dolor, pena. Y luego él va al Señor y le dice, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra lo oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Es decir, todos se van a burlar ahora, van a decir, mira, este Dios pudo derrotar Jericó, pero con una ciudad pequeñita como Jai perdió. Y Jehová le dice la razón por la que perdieron. Y la razón era porque Acán había tomado algo que no le pertenece. No había reconocido a Acán la victoria de Jehová. No había reconocido su victoria, la victoria de Jehová, y no le había dado lo que le pertenecía a Jehová como primicia. Lo que estaba consagrado para Jehová, él lo robó a Jehová. No hablo de un robo como uno puede decir aquí, bueno, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo lo robamos actualmente? No pagando diezmo. Él aquí no le está pagando diezmo, pero sí está tomando algo que le pertenecía a Dios. Y al igual como Acán fue maldecido por esto, nuestras familias pueden ser maldecidas cuando no vivimos principios como el diezmo, porque le estamos robando a Dios, según Malaquías. Entonces, en el versículo 11 le dice, Israel ha pecado, porque ha quebrantado el convenio. Ahí le da toda la explicación. Entonces Josué luego identifica a Acán y le dan muerte. Y una vez que le dan muerte, recién van y tienen la victoria sobre Jai. Eso ya lo pueden leer en Josué capítulo 8, como aquí vamos a ver una estrategia militar. Vamos a ver que esta estrategia militar ustedes lo pueden leer, que más adelante en el libro de Mormón lo pone en práctica el capitán Moroni. Y bueno, lo importante es que ahora sí tienen la victoria. Y aquí vemos que una gran lección, que si tenemos el poder de Dios, no importa la ciudad que tengamos adelante, Dios nos va a dar victoria. Pero si confiamos en el brazo de la carne y no le obedecemos a Dios, no importa que sea una ciudad pequeña, vamos a perder. Porque nuestras victorias solamente las podemos lograr si estamos con el Señor. Así que no importan nuestros problemas, que tan grandes sean, si son como Jericó o si son más pequeños, quizás como Jai. Solamente podemos tener victoria si tenemos a Cristo de nuestro lado. Y para eso es importante obedecerle y seguirle. Hay un relato que me gustaría mencionar que está en Josué 14, de un hombre llamado Caleb. Y quiero que cuando escuchen esta palabra, dame este monte, ustedes piensen en Caleb. Caleb es uno de los dos grandes hombres. Caleb provenía de la tribu de Judá. Recuerden que cuando Israel estuvo en el desierto 40 años, la razón por la que estuvieron 40 años es porque cuando Dios envió 2 espías, 10 espías no tuvieron fe y exageraron. Ellos habían visto gigantes que vivían en Hebrón, hombres grandes, sin embargo ellos habían exagerado y habían dicho nosotros somos como langostas. Josué
y Caleb habían visto. Sin embargo, ellos dijeron, tenemos fe, vamos a conquistar, vayamos. Pero recuerden que estos dos espías eran representación de la casa de Israel. 10 de las tribus no tuvieron fe y 2 de las tribus, Josué era de la tribu de Efraín y Caleb era de la tribu de Judá. Estos dos hombres sí tuvieron fe. Por eso que en la historia de Israel vamos a ver que tanto la tribu de Judá como la tribu de Israel son grandes tribus, a diferencia de las otras, y se debe a la fidelidad. Entonces ya en el relato tenemos una distinción de linaje y de casas. Entonces es por eso que el Señor dijo, van a estar 40 años en el desierto porque no tienen fe. Ahora, Caleb cuando dio el informe, si ustedes leen en Josué 14, Caleb tenía 40 años. Ha pasado ya 45 años, dice él, y tiene 85 años. Entonces se acerca a Josué y le dice, Josué, ¿recuerdas dónde estaban los gigantes? La tierra de Hebrón, dámelo. Y yo lo voy a conquistar. Lo voy a conquistar con el poder de Jehová. Quiero leer el versículo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí tengo hoy 85 años. Y el versículo 12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anacenos están allí, estos hombres gigantes que provenían de raza de gigantes, y que hay grandes y fuertes ciudades. Si Jehová está conmigo, los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, este hombre Caleb dice, dame este monte, dame esos anacenos y yo con el poder de Jehová los voy a derrotar. No con mi poder, es el poder de Jehová. Tengo 85 años, pero mi fe, mi espíritu, mi fortaleza aún siguen. Y Josué le dice, anda. Y Caleb conquista este territorio, esta tierra de Hebrón que es donde está la tumba de los patriarcas, donde está la tumba de Abraham, Isaac, Jacob. Él demuestra que su fe hace muchos años no era una fe vacía. Cuando él dijo, sí podemos entrar a la tierra prometida y derrotar a estos gigantes, no era una fe vacía, porque ahora a sus 85 años, él dice, dame pues este monte. ¿Por qué menciono este relato? Porque el presidente Kimball se inspira a un discurso poderoso. No es largo, es corto. Y él menciona a Caleb y este suceso en Josué 14. Y Spencer W. Kimball había tenido en ese entonces problemas de salud. Ella era una persona de avanzada edad. Sin embargo, en su discurso, el presidente Kimball dijo lo siguiente: esto es lo que yo siento por la gran obra en este momento. Hay todavía grandes cometidos, oportunidades gigantescas delante de nosotros. Acepto con gusto esta emocionante perspectiva y con humildad quiero decirle al Señor, dame este monte, dame estos cometidos. El presidente Henry B. Eyring en un discurso luego volvió a citar montañas que ascender, creo que se llama ese discurso, y él dijo, cuando escuché al presidente Kimball yo llegué a mi casa, hice una oración, mi fe desbordaba, dice el de Henry B. Eyring, y le pedí a Dios que me diera un monte. Y él dijo que después de varios días, de 2 a 3 días, él tuvo una prueba. Y en esa prueba pudo saber 2 cosas. Uno, que Dios contesta las oraciones. Y lo segundo que pudo aprender es que ese monte le permitió demostrar su fe a Dios. Fue un gran monte. Así que, hermanos y hermanas, como Caleb hay que decir, como el presidente Kimball, como el presidente Eyring, podemos decir al Señor, dame este monte. Los montes nos van a permitir demostrar nuestra fe. Si en este momento alguno de ustedes afronta un monte personal, quizás una enfermedad, quizás una gran prueba, ya tiene años, y ustedes sienten que esto no mejora, deben recordar como Caleb. No importa el monte, lo que importa es que yo le voy a demostrar mi fe al Señor, porque sé que su promesa es segura, que si le demuestro fe, Él me va a recompensar, Él me va a dar 100 veces más, Él me va a dar una tierra prometida, no una tierra solamente terrenal, una tierra celestializada. Así que esta es una gran lección de este hombre. Así que cada vez que escuchen, dame este monte, humildemente debemos reconocer a este hombre de fe, Caleb, que su fe no solamente era de palabras, sino de acciones y de confianza, la confianza que él tenía en el Señor. Para terminar, vamos a ver los últimos capítulos, Josué capítulo 23, capítulo 24.
Josué ya es una persona de avanzada edad. Llamó a todos los hijos de Israel, a todos los ancianos, y les dijo que recuerden que Jehová vuestro Dios es quien ha peleado nuestras batallas. Él es la fuente de las victorias. En el versículo 6 les dice: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Leí te diría: aférrate a la palabra de Dios constantemente. Los líderes actuales te dirían: lee constantemente las escrituras, medítalas en tu corazón. Tenlas en tus conversaciones diarias. Eso sería lo que nos dirían. Luego dice: sin apartarse de ella ni a la diestra ni a la siniestra. Es decir, todo lo que Dios le había dicho en el capítulo 1, Él lo había hecho, ya había corroborado y tenía un testimonio, una certeza de que era cierto. Ahora Él está pidiendo eso a todas las personas. Y luego les dice: porque si ustedes tienen el poder de Jehová, un solo varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Por tanto, tened mucho cuidado por vuestras almas, de que améis a Jehová vuestro Dios. Si hay un solo hombre y ese hombre confía en Dios, y ustedes le son obedientes, aunque sea un hombre contra miles, Dios le va a dar victoria a ese hombre, porque va a manifestar su poder. Y todo esto, este capítulo 23 es un recordatorio de que Jehová es quien les ha dado la victoria. Ese es un recordatorio a nosotros que la muerte, el infierno, que nuestros pecados, todo ha sido derrotado gracias a Cristo. Nosotros tenemos que aceptar esta salvación. Nosotros tenemos que venir a Cristo. Necesitamos hacer convenios con Él, caminar con Él. Ahora, luego en el versículo 14 les va a decir: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses, porque Dios es un Dios, hay que temerlo, porque Dios es un Dios celoso. Y hay que interpretar estas dos palabras, celos y temor, dentro del convenio. Los celos no son celos humanos. Lo que está diciendo Dios es que es un Dios que busca una relación exclusiva. Cuando Dios escoge un pueblo, Él no escoge a varios pueblos. Él solo escoge un pueblo. Y con ese pueblo Él quiere una relación exclusiva. Por eso que Dios es celoso. Y luego en el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora esta generación que está ante Josué, ellos pueden ver el monte de Baal, pueden ver el monte de Geserim, pueden ver el convenio, lo tienen ante sus ojos. Este recordatorio geográfico de Moisés ya está cumplido. Ya gritaron las 6 tribus gritaron bendiciones, las otras 6 maldiciones. Y Josué está repitiendo lo que hizo Moisés. En sus últimos días de vida, lo que les está diciendo: sean fieles a Dios. Él es todo lo que necesitan para prosperar. Les dice: escojan hoy a quiénes van a servir. Van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, es decir, al Dios que sirvió a Abraham. Cuando recuerden que Abraham salió de la idolatría, su padre Tare adoraba a dioses falsos. Entonces, Josué les está recordando toda esa historia en Josué 24. Les dice: ¿ustedes quieren servir a esos dioses, a los dioses falsos que sirvió Tare, el padre de Abraham, que sirvieron nuestros padres? ¿O quieren servir a los dioses locales, a dioses de los amorreos? Ellos han conquistado tierra de amorreos. ¿A qué dioses quieren servir? ¿A esos dioses, a los dioses antiguos, a los dioses presentes que ahora están alrededor de nosotros? Pero Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando uno en el mundo antiguo se refería a casa, no solamente se refería a mis hijos, a mis hermanos, se refería a todos los que estaban bajo tu mando, tanto a siervos, tanto a esclavos, tanto al extranjero que vivía en tu casa. La casa era un término más general. Cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, no está diciendo que les va a quitar el albedrío y que Él les va a mandar que sirvan sí o sí a Jehová. Lo que está diciendo es que Él, como Padre, cumple su mayordomía de enseñar a sus hijos la Shema. Y no solamente a sus hijos, a sus siervos, a sus extranjeros, a todo lo que está dentro de sus puertas. Él les enseña que deben amar a Jehová. Así que tenemos un modelo de Josué no solamente como líder, sino como de padre, como líder, como cabeza federal de su familia,
que él sabe que su responsabilidad como padre, debido a la Shema, es enseñar a sus hijos que Dios es uno y que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Lo que decía Deuteronomio 6. Josué lo hizo, por eso que él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo conozco mi hogar, yo conozco las personas que están dentro de mi casa y todos ellos han sido enseñados bajo esta ley y ellos aman a Jehová como yo amo. Por eso Josué dice con autoridad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando él lo enseña, si ustedes lo notan al leer Josué, van a ver que siempre lo habla en tiempo presente. Siempre cuando habla de que Dios abrió el mar rojo, les dice ustedes lo vieron, como en presente, como si ellos estuvieran, como si ellos hubieran sido testigos oculares. Y esta es una nueva generación. Siempre está diciendo que el convenio de sus padres es el mismo de ellos. Entonces les enseña a sus hijos que ese convenio del pasado es tu convenio presente. Nosotros podemos decir cuando mi abuela recibió, cuando mi abuelo conoció a los misioneros, uno tiene que decir ese convenio. Ella aceptó entrar a las aguas del bautismo, yo acepté entrar a las aguas del bautismo. Ese es mi convenio. Va a llegar un momento donde los hijos van a tener que escoger, donde todos nosotros vamos a tener que escoger si nos mantenemos en el convenio o si nos vamos fuera del convenio. Así que mi invitación es que ustedes escojan a Dios, que lo amen con todo su corazón, que ustedes renueven sus convenios a través de sus ordenanzas, como la Santa Cena, que podamos saber que la historia de Moisés, la historia en el Libro de Mormón, la historia de José Smith, la historia de los primeros pioneros es nuestra historia, son evidencias de fe. Que nosotros andemos con fe, que recordemos que solos no podemos y que con Cristo sí podemos, y que recordemos también que hay montañas que podemos ascender y esas montañas las podemos ascender si confiamos como Caleb confió en Dios. Así que nos vemos la siguiente semana. Reciban un saludo de toda mi familia, de mi esposa, de mis hijos y nos vemos. Bye bye.